Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes 22 de septiembre, queridos hermanos. Seguimos en la semana 25 del tiempo ordinario y luego de la fiesta del apóstol San Mateo, que se celebró ayer. Hoy retomamos el caminar de las ferias. Ayer tendríamos que haber empezado a leer el libro de los Proverbios. Durante 2 semanas leeremos en misa una pequeña selección de libros sapienciales. Esos libros en que se nos invita a una reflexión entre humana y creyente sobre la historia y la vida. En ellos hablan aquellos sabios del Antiguo Testamento que guiaron a su pueblo y prepararon la venida de Jesús, el auténtico maestro y sabio. Por 3 días, este pasaje de Proverbios, hecho de centenares de frases breves atribuidas a Salomón o a otros sabios del Antiguo Testamento, que basándose en la fe en Dios, pero también en el buen sentido y en la experiencia de la vida, nos quieren orientar en nuestra conducta de cada día. Hoy las reflexiones del sabio en el capítulo 21 de este libro están llenas de sentido común y de sensibilidad religiosa. Podrían parecernos ideas dispersas, sin relación aparente entre ellas, excepto que son criterios de sabiduría para la vida. Por ejemplo, que Dios pesa los corazones, el del rey y el de todos, y no se deja engañar por las apariencias como nosotros, que hay que ser diligentes, pero prudentes. Lo que se edifica sobre embustes es humo que se disipa y lazos mortales que se tienden sobre el mismo hombre. Páginas que deberíamos leer sin prisas, proyectando sus gotas de sabiduría sobre nuestra conducta a modo de un examen de conciencia. Porque caemos con frecuencia en la tentación de las apariencias, pero Dios es quien conoce el corazón humano y sabe si es sólido o no. Ya deberíamos tener la experiencia que los tesoros ganados por boca embustera simplemente se disipan. Y una vez más aparece la afirmación que tantas veces hemos oído en labios de los profetas y del mismo Jesús: practicar el derecho y la justicia, ya que Dios lo prefiere a todos los sacrificios y holocaustos. Pero también se nos recuerda que un día nos puede pasar a nosotros lo que vemos que les pasa a otros y no les ayudamos, porque quien cierra los oídos al clamor del necesitado no será escuchado cuando grite. El texto del Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 8, nos presenta hoy que entre los muchos que seguían a Jesús aparecen también su madre y sus hermanos, es decir, su madre María y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos, en una situación paralela, sí, interpreta la escena como que los familiares están asustados por lo que se dice de Jesús y por las reacciones contrarias que hacen peligrar su vida. Venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece tener noticias más directas, ¿de quién? ¿De la Virgen podría ser? No le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, a alegrarse con él y a preocuparse de si necesitaba algo. Y Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es el nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Aquí no está negando el concepto de familia, no es que está despreciando a la suya. Amplía por un lado el concepto y le da prioridad a los lazos de fe por encima de los lazos sanguíneos. Continúa por tanto el eco de la palabra que leíamos el sábado anterior.
No lo olvidemos, la semilla que es palabra de Dios solo da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o a una familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente, cuando al inicio ella misma expresa: hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum. Al contrario, aquí hay una alabanza a la madre, en la que Jesús destaca no solo su maternidad biológica, sino su cercanía de fe, así como lo había dicho Isabel: dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible para ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros de la Iglesia, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia, para estar más disponibles en favor de esta gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, casados, debemos servir a esta familia de creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conocen y le siguen. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.